Capítulo 32. De Caballeros y Espadas 4. Fue una especie de silencio como un alfiler. Uno se divierte con el sonido de la garganta al tragar nerviosamente. ¿Qué en el nombre de Dios? Lora Dinah tartamudeó, su montura relinchó mientras protestaba por quedarse en el área incluso por un momento más. Los otros caballos estaban reaccionando de la misma forma. Después de todo, se sabía que los animales tenían un sentido del peligro más agudo que los humanos. Los insectos y los roedores, por ejemplo, pueden migrar lejos del origen de un desastre natural antes de que dicho desastre natural pudiera ocurrir. Esta intuición fue la misma para los caballos, que ahora miraban hacia el grupo de goblins que aparecían en el claro del bosque. No eran entidades naturales, sino cosas que no deberían existir en el reino humano. Esto era claramente algo que el mago Merlín sabía a ciencia cierta. Como los goblins eran un residente local del reverso del mundo, aunque no carecía de número, su inteligencia era cuestionable en la mayoría de los casos, y Merlín apenas se encontró interactuando con ellos. Sin embargo, en este tipo de situación, realmente tenía que hacerlo. Desplazando su mirada hacia Shirou, Merlín lo miró fijamente con los ojos entrecerrados de las personas presentes. La única que notó una acción tan discreta fue la propia Arturia, quien apretó las riendas con más fuerza. No fue una coincidencia que estos goblins aparecieran aquí en ese momento. Tampoco fue algo inesperado para Merlín. Simplemente no había esperado que tal reacción ocurriera tan pronto. Tendremos que hablar más tarde, muchacho, le dijo Merlín a Shirou, pero me temo que esta situación es más urgente. Pero no te preocupes. Estamos tratando con idiotas. Diciendo que Merlín conjuró una bola mágica en la punta de su bastón, que luego disparó hacia adelante. La bola de magia lanzó una luz llamativa que muchos de los goblins también fueron atraídos. Flotando justo enfrente de ellos, los goblins se volvieron curiosos mientras rodeaban a la cosa en confusión. Posteriormente, todo estalló en llamas que envolvieron todo a su alrededor. Arturia y los demás parecieron suspirar de alivio al ver la relativa facilidad con que Merlín estaba lidiando con el problema. A pesar de su nerviosismo, su tensión se fue desvaneciendo lentamente. Eso fue, hasta que notaron que la expresión de Merlín decaía. Bueno, eso no hace las cosas más difíciles, murmuró Merlín, mirando hacia atrás al ejército de goblins y las otras bolas de luz mágica que Merlín envió hacia adelante. Estaba claro que ninguno de los goblins dio un paso adelante hacia la luz. Sin embargo, por el brillo de sus ojos, era evidente que muchos goblins todavía querían inspeccionarlo a pesar de ver lo que les había ocurrido a sus hermanos. Sin embargo, ese impulso aparentemente estaba siendo dominado por algo. En cambio, los goblins se alejaron del ataque de Merlín en un radio de 10 metros. Fue entonces cuando un goblin más grande y de aspecto más astuto salió del bosque. Su piel era de un pálido mortal en lugar del verde enfermizo de quienes lo rodeaban. Las cicatrices corrían por su rostro, cruzando una línea desde su ojo izquierdo hasta su mejilla derecha. A diferencia de los otros goblins que apenas estaban vestidos de cuero, este goblin tenía un conjunto de armaduras que no podrían haber sido forjadas por el hombre. Piezas de metal estaban remachadas en su lugar y aparentemente atornilladas por completo a la piel del goblin. Los hombros de la armadura estaban equipados con púas negras como espinas que sobresalían de los lados, e incluso las mallas tenían un diseño similar. Sin embargo, lo que causó más aprensión fue el cinturón alrededor de la cintura del goblin. Era un cinturón medio hecho de cuero estirado y seco, pero unido a él había una hilera de cráneos humanos, algunos de los cuales todavía tenían trozos de carne podrida. ¿Un hobgoblin?, murmuró Merlín burlonamente. Los hobgoblins pertenecían a una clase completamente diferente a la de los goblins normales. No solo eran más grandes, sino que, a diferencia de los goblins normales, eran inteligentes y debido a este hecho, tenían una disposición natural a ganarse el respeto de los tontos que los rodeaban, de la misma manera que un maestro trataba a los niños. Esas bolas de luz que Merlín había enviado hacia adelante, ahora estaban siendo evitadas como la plaga. Merlín gruñó antes de mover su mano hacia adelante, configurando manualmente su magia. 7 grandes explosiones arrasaron el campo de batalla. Incluso desde donde todos estaban parados, podían sentir la presión que emanaba de esa acción. Lora Dinah y sus hombres, que nunca habían visto a Merlín en acción, quedaron boquiabiertos. Si antes pensaban que Shirou era piadoso encima de la espalda de Fred derribando enemigo tras enemigo, ahora estaban anonadados al ver las acciones de Merlín. Con un movimiento rápido, las damas se desmayan con mis acciones. Y con el simple movimiento de mis manos, todo un ejército de tontos cae en desorden, dijo Merlín con jactancia. Sin embargo, ninguno de los que lo rodeaban se levantó en respuesta a sus palabras. Muchos todavía se estaban recuperando del impacto de lo que acababa de ocurrir. Solo Arturia, la única mujer de este ejército de hombres, miró con dureza a su maestra. ¿Qué mujeres se desmayan con mis acciones?
El labio de Arturia se crispó la última vez que vio a Merlín hablar con una dama, terminó abofeteado cuando otro interés amoroso apareció al mismo tiempo. ¡Qué montón de tonterías! De hecho, algo en el rostro de Merlín en ese momento hizo que Arturia quisiera golpearlo y, de hecho, su expresión fue suficiente para transmitir sus sentimientos hacia Merlín, quien se puso serio mientras se veía un poco deprimido. Esto era favoritismo. Merlín maldijo internamente antes de mirar a Shirou. Cuando Shirou salió sobre la espalda de Fred disparando flechas mágicas hacia los enemigos, no pusiste ni una sola expresión desagradable en su dirección y ahora, cuando hago un acto digno de un hombre como yo, me frunces el ceño. Merlín se sintió realmente agraviado en ese momento ya que todavía sentía los ojos penetrantes de Arturia sobre él. No fue justo todo el tiempo mientras viajaba en silencio con Arturia y el resto, no había tenido la oportunidad de revelar sus habilidades ya que Shirou actuó demasiado rápido para que él siquiera necesitara hacer algo. Además, ya se estaba cansando de escuchar la incesante cantidad de elogios provenientes de Loradynak y los otros caballeros hacia Shirou. Llamar a Shirou el material de las leyendas cuando una leyenda real estaba a escasos metros de distancia. Absurdo. No era que Merlín estuviera descontento porque ya nadie hablaba de él, sino que había actuado primero antes que Shirou. De hecho, incluso su acción de pararse frente a Shirou no fue para oscurecer su visión, sino el deber de un maestro de mantener a salvo a su alumno. Merlín el mago. Uno de los hombres de Loradynak dijo con voz ronca de asombro: hemos estado viajando con Merlín el mago. Sí, cante alabanzas y ponga más esfuerzo en ello. El creciente brillo en el rostro de Merlín era evidente para Arturia, quien conocía muy bien al hombre, y esa necesidad de darle un puñetazo en la cara solo se hacía más fuerte. Merlín, tosió Sir Hector en su mano. Oh, sí, Merlín luego se aclaró la garganta mientras de repente emitía la vibración de algún ser de otro mundo mientras observaba lo que quedaba de los goblins. Este repentino cambio de porte solo hizo que Loradynak y los otros caballeros miraran a Merlín más profundamente. Sin embargo, Arturia solo resopló con desprecio. Cuando el humo de la magia de Merlín se levantó, lo que quedó fue un campo humeante de madera ardiendo y cenizas flotantes esparcidos por el suelo. Había numerosos goblins, algunos heridos y la mayoría no. Incluso si los goblins fueran algunas de las especies fantasmales menos conocidas en el reverso del mundo, era un hecho que su constitución natural aún sería más alta que la de un humano. Por ejemplo, el ataque que Merlín acababa de usar debería haber reducido a un hombre a carbón, la explosión en sí lo suficiente como para separar las extremidades del cuerpo. Sin embargo, el único daño evidente en los goblins fueron algunas heridas menores y cueros quemados con un olor acre. La expresión de Merlín se puso rígida al sentir las miradas en su espalda. No me especializo en este tipo de magia, dijo Merlín con calma, sintiéndose un poco agraviado. El ataque que acababa de utilizar debería haber derrotado a los goblins normales. Ya había probado algo así en el reverso del mundo, pero por alguna razón el que tenía frente a él parecía más duradero. No importa, tendría que disparar más. Magia reunida en la punta de su bastón. La energía del mundo, prana, cambia o utilizable. Merlín era conocido como el mago de las flores y se especializaba principalmente en la magia de las plantas. Cuando la energía mágica se fusionó en la punta del bastón, las enredaderas verdes comenzaron a arremolinarse a lo largo del bastón mientras la vegetación cercana experimentaba un crecimiento repentino. En el proceso de ese momento, parecía como si el mundo mismo estuviera cambiando. Las flores están floreciendo, dijo Loradynak en silencio. Imposible, dijo otro caballero, ya se está acercando a los días de frío. No florecen tales flores en este momento. Todos los ojos estaban puestos en Merlín en ese momento, observando cómo una ola verde viajaba por los campos como una ola donde quiera que fuera, crecían flores y enredaderas para hacer una imagen que no se diferenciaba del deslumbrante paisaje del que habla el mito, una tierra intacta por el hombre, un mundo de naturaleza. La expresión del hobgoblin decayó al ver que el ataque venía en su dirección. Inmediatamente, dio la orden de retirarse, pero había una razón por la que el mago de las flores era tan temido. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay que pensar? ¿A dónde vas a correr? ¿Cuándo el mundo mismo era tu enemigo? Él era el mundo, las plantas y la vida que lo rodeaba, una extensión de su poder. El bastón apuntaba hacia adelante, emitiendo un resplandor que recorrió la totalidad de la distancia en un instante. La hierba cobró vida, exuberantes hebras y hojas que crecían como largos tallos de trigo en un día de verano. Aquellos goblins heridos en el suelo parecieron ser tragados por la hierba alta hasta que no quedó nada a la vista, solo se podía escuchar el sonido del suelo moviéndose junto con los nerviosos tragos de los que estaban detrás de Merlín.
Fue demasiado surrealista con la mirada fija en la hierba bajo sus propios pies. Lord Dinah ni siquiera sabía lo primero que haría si fuera atrapado en tal magia. Demonios, nunca quiso cuando vio lo que quedaba de los goblins asfixiados entre la hierba. Simplemente no quedaba nada, como si nunca hubieran estado allí. Si no fuera por el líquido violáceo sobre el tallo de la hierba, nadie habría sido más sabio para meterse en una trampa mortal. Con las órdenes de los hobgoblins, todo el ejército de goblins comenzó a dispersarse de regreso al bosque. La sonrisa en el rostro de Merlín era todo menos amable en ese momento. Como residente que podía cruzar de un lado a otro desde el mundo humano al reverso del mundo, conocía las reglas del reverso del mundo como la palma de su mano. Aquellos que no deberían estar en el mundo humano, no deberían estar en el mundo humano. Ese tiempo ha pasado hace mucho tiempo, no importa que tontos deseen prolongarlo. Incluso cuando los goblins corrieron hacia la protección de los árboles, no sabían la verdadera extensión del poder de Merlín. Era algo parecido a la naturaleza misma. Luchar contra él donde había crecimiento solo invitaba a la muerte. Los árboles cobraron vida, grandes raíces brotaban de enormes troncos que enredaban por completo a todos los goblins que pasaban corriendo. Si un árbol no fuera suficiente, quizás 2, 3, un bosque entero quizás. Simplemente no había ningún lugar a donde correr. Como serpientes enroscadas alrededor de sus presas, esas raíces atraparon a todos los goblins en su interior. El hobgoblin no fue la excepción y fue el que más luchó usando la espada corta dentada en su mano. El hobgoblin pudo cortar la mayoría de las raíces que lo atan, pero en ese momento, más y más raíces, ambas grandes y pequeñas, se astillaron de las raíces más grandes y se convirtieron en enredaderas que envolvieron al hobgoblin completamente en un capullo. Se podían escuchar sonidos apagados por todo el bosque. Era el mismo chirrido que todos habían escuchado anteriormente, aunque esta vez el sonido estaba teñido de pánico. El tono era lo suficientemente alto como para perforar los tímpanos. En este punto, todos estaban paralizados y eso incluía a Shiro, que miraba en silencio. Si incluso él, un mago, era así, entonces no había necesidad de describir cómo se sentían los demás. Cuando el chillido comenzó a disminuir, se escucharon chillidos de dolor cuando los goblins fueron arrastrados por las raíces hasta las profundidades del suelo. Otros goblins menos afortunados, que solo tenían una pierna o dos atadas por raíces, sufrieron mucho más que los completamente envueltos. Después de todo, cuando las raíces comenzaron a hundirse mientras tiraban de los goblins hacia abajo, el suelo en sí no era nada parecido a la arena, más bien, era más parecido a una roca, y el proceso involucrado en el hundimiento fue muy parecido a empujar un bloque de queso a través de un pequeño agujero. Los goblins no podrían encajar todo su cuerpo en la pequeña área circular creada por las raíces de los árboles. Muchos comenzaron a palidecer al imaginar la escena que se avecinaba, pero Merlín tuvo tacto. Un diluvio de hojas caídas bloqueó todo de la vista hasta que, una vez más, no quedó nada en el área. Arturia tragó. Nunca había pensado que la magia pudiera ser tan poderosa. Era cierto que Merlín le había enseñado al respecto, e incluso le había mostrado algunas cosas o dos, pero todo eso palidecía en comparación con lo que acababa de ver. Simplemente era demasiado poderoso. Ella misma no sabía si sería capaz de escapar de tal cosa y mucho menos luchar. Shiro por su parte estaba considerando las cosas más en serio. En la era en la que él estaba, no existía tal civilización fuera de la naturaleza, y en la guerra, las plantas estaban por todas partes. Podía entender completamente por qué Merlín podía combatir a todo un ejército por sí mismo. El ejército de goblins fue prueba suficiente. Mientras uno luchara contra Merlín, tendrían que tener cuidado con los árboles que los rodeaban. Había que prestar mucha atención a los arbustos, incluso el suelo en el que se encontraba. En la era medieval, Merlín realmente se sentía incomparable porque la hierba fluía por todas partes y los bosques eran espesos. Merlín era un mago que podía representar al mundo uno lo suficientemente famoso como para que su nombre fuera conocido miles de años después, pero desafortunadamente nunca se convirtió en un espíritu heroico. Shioru frunció los labios. Si Merlín no quedaba atrapado en el reverso del mundo, entonces, ¿quién iba a decir que Camelot se habría enamorado de él alguna vez al lado de Arturia? Fue simplemente una tragedia. Mientras el futuro Arturia estaba reprimiendo las últimas dragas de los invasores sajones, el reino se rebeló, y cuando Arturia regresó, fue solo para ver todo por lo que había trabajado en ruinas. Como podía una chica que había abandonado todo lo que era y podía ser por su pueblo y su país no ceder en la desesperación de lo que había sido de ellos? El reino que ella prometió liderar no era más que escombros. Una bruja esperando en las sombras la mejor oportunidad. Sin embargo, incluso entonces, ya no habría ni un reino que gobernar.
La expresión de Shirou era una mezcla de indignación e incredulidad mientras miraba en dirección a Merlin. El hombre estaba disfrutando de la gloria. La expresión de Loradynak y sus hombres aún miraban sin comprender pensar que un hombre así encontraría su fin por su cobardía al encontrarse con una cierta historia de amor, eligiendo en cambio esconderse en el reverso del mundo. Incluso el poco de conocimiento que trató de impartirle a Merlin sobre el eventual error de sus caminos fue tomado como una especie de declaración por parte del hombre. Merlin era realmente demasiado terco, pero no había duda de que era capaz. Con el repentino silencio que se apoderó de la zona, una cierta tristeza echó raíces cuando Loradynak hizo avanzar a sus hombres. Sin embargo, ni Merlin ni Shirou lo siguieron. En cambio, Merlin le indicó a Shirou que lo siguiera a otra parte mientras se quedaban atrás lentamente. Quizás quien más notó esto fue Arturia, quien frunció los labios mientras se obligaba a mantener su posición cerca del frente del grupo como próximo rey. Tenía que mantener un cierto porte en todo momento. Este fue uno de esos casos, ya que ella y Loradynak continuaban con los planes iniciales para conquistar la base sajona, ahora debilitada por la pérdida de la mayoría de sus hombres. No fue hasta que sintió un suave golpecito en su hombro que notó que Kai tiraba de su montura a su lado. Si quieres ir, no debes reprimirte, dijo. Estas fueron las palabras de su hermano y el mismo caballero del que Arturia había sido aprendiz en su juventud. Al ver la expresión de Kai, Arturia se volvió aún más conflictiva cuando miró hacia atrás, hacia las siluetas que se desvanecían de Shirou y Merlin mientras se trasladaban a algún lugar escondido en el bosque. No puedo, dijo consternada. ¿Cómo puede el líder irse cuando quiera? Kai negó con la cabeza. Tú eres el rey. Kai sonrió levemente, inclinándose sobre su caballo para susurrarle el oído a Arturia. A veces está bien ser egoísta. Nombra a un rey que no fue egoísta al menos una vez en un momento de su vida. Arturia se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de decir Kai. Además, todavía no eres el rey hasta que podamos organizar una ceremonia adecuada. Kai se encogió de hombros mientras reajustaba su posición sobre su caballo. Además, ¿no soy yo, tu hermano aquí? Kai se rió a carcajadas. ¿De qué hay de qué preocuparse? Solo delega el deber en mí. Tú mismo sabes que un rey no puede estar en todas partes a la vez. Ahora vete, antes de perderlo de vista. No querrás que la personalidad de Merlin se contagie. Tu primer caballero, ¿verdad? El rostro de Arturia se contrajo cuando una vena se formó sobre su frente. Será mejor que ese bastardo no, dijo inconscientemente. Había un tono venenoso en su tono que sorprendió incluso a Kai. Sin embargo, al momento siguiente, la diversión apareció en los ojos de Kai. Bueno, en realidad sería un cambio bienvenido, comenzó a hablar Kai con indiferencia. No importa dónde lo lleve en Rohan, no se le ocurrió a ninguna mujer. ¿Qué dijiste? ¿Lo llevaste a dónde? Arturia no lo notó, pero Yamrei estaba mirando con dureza a Kai. Después de todo el cuerpo de Arturia se estaba tensando y ella estaba tirando más fuerte de las riendas de Yamrei. Basado solo en la fuerza del dragón de Arturia, estaba lejos de ser una sensación cómoda que Yamrei estaba sintiendo. Kai se deleitó con la miseria de Yamrei sin hacer caso del caballo mágico. Kai cerró la boca por el momento, viendo la tormenta que se avecinaba sobre la cabeza de Arturia. Es natural, insistió Kai con rectitud. Hay momentos en la vida de un hombre en los que tenía que ir a reunirse con varias mujeres de diferentes tipos. La cuestión es que Shirou era demasiado terco para siquiera pensar en esos asuntos. Oh, Arturia dijo, visiblemente aliviado. Pero eso fue hace un par de meses, y sabes tan bien como yo cómo es Merlin. No me sorprendería que la próxima vez que lleve a Shirou a visitar ciertos lugares se lleve bastante bien. Deberías haber visto cuánta atención atrajo la última vez. Especialmente por lo adorado que estaba en Rohan. Las jóvenes prácticamente se arrojaron sobre él. Para ser franco, tuve bastante envidia. La expresión de Arturia se oscureció una vez más, esta vez, involuntariamente tirando con fuerza de las riendas, y provocando un relincho de sorpresa de Yamrei. Incluso Loradynak volvió su atención para mirar la conmoción. Sin embargo, para entonces, Arturia se recompuso, aunque el brillo frío en sus ojos era inconfundible. Incluso la forma en que ya no miraba hacia adelante era evidente. En cambio, su mirada se centró en que Merlin y Shirou se alejaban cada vez más. Sigue hablando, dijo rotundamente. Además, si Merlin realmente podría afectarlo, ¿por qué no ha cambiado después de que Merlin le enseñó durante tanto tiempo? Ella razonó. Ingenuo, dijo Kai a sabiendas. Piensa con claridad, ¿Shirou ha estado alguna vez solo con Merlin mientras entrenaba con él?
Fue como si una flecha atravesara repentinamente el pecho de Arturia. No, Shirou no pasó demasiado tiempo a solas con Merlin, siempre habían recibido lecciones juntos, e incluso si tuviera que practicar sola, a menudo lo haría al lado de donde Merlin le enseñó a Shirou, por lo tanto, ella siempre estuvo algo cerca. Entonces, ¿qué pasaría ahora si los dejara solos? ¿Sabes? Va a ser bastante divertido si la personalidad de Shirou alguna vez se torciera en la misma semejanza que Merlin y su experiencia en mujeres. Bueno, puedes pensarlo de esta manera. Al menos puedes tener un diplomático para cortejar a cualquiera de los otros hijas de los nobles para solidificar tu base de poder. Kai ya estaba comenzando a reír al ver la expresión de acero en el rostro de Arturia. Sus labios eran una delgada línea, sus ojos miraban al frente, y ni siquiera se podía ver un músculo moviéndose en su rostro. Él es mi maestro, Merlin no haría nada de eso. El tono de Arturia era plano, rayano en la monotonía. Él debería saberlo mejor. Y sin embargo, lo conoces mejor que yo, dijo Kai con calma. ¿Qué crees que va a pasar si los dejas en paz? Arturia detuvo a Yambre en seco, y por un momento, hubo un aire asesino a su alrededor que rápidamente se desvaneció. Confío en Merlin, dijo resueltamente. Kai enarcó una ceja. Entonces, ¿qué es eso de allí? Kai señaló a Merlin y Shirou y, como por pura coincidencia, Merlin estaba hablando con una mujer y su hermana menor que pertenecían a una caravana errante. Era común ver a personas moviéndose en grupos por las carreteras. Después de todo, era práctico evitar que los bandidos pensaran en atacar y, en general, la gente se sentía más segura en grupo. Encontrarse con tales grupos era algo común, pero encontrarse con uno en su camino hacia la fortaleza sajona fue realmente desafortunado para Merlin, especialmente cuando acercó a Shirou a su lado para hablar con la hermana menor de la mujer mayor. Lo que empeoró las cosas fue ver cuán acostumbrado estaba Shirou a tratar con mujeres. La hermana menor aparentemente se inquietaba bajo su mirada. Kai pareció escuchar un crujido como un cristal al romperse proveniente de la dirección de Arturia antes de sentir una ola de intención asesina que sorprendió a todos, incluido él. Esta intención asesina solo se sintió peor cuando Kai miró a Arturia y vio que todavía tenía la misma expresión que antes, excepto cuando había sacado su espada. Si me disculpas, dijo Arturia antes de asentir profundamente a Kai antes de partir. Kai correspondió al gesto, sabiendo muy bien que Arturia le estaba permitiendo hacerse cargo de la ofensiva contra la fortaleza sajona. Era una forma de delegación, y algo que un rey tenía el poder de hacer, por lo que a la mayoría de los otros caballeros que le seguían no les importaba tanto, aunque se sintieron un poco molestos por eso. Aún así, no valía la pena quejarse ahora que los méritos estaban a la vista y la captura de una fortaleza sajona fue realmente algo que podría considerarse un gran mérito. Solo pensar en los goblins de antes todavía enviaba escalofríos por la espalda de todos, pero ya lo habían puesto en el fondo de sus mentes, no dispuesto a involucrarse en algo tan peligroso. Tomando el mando de sus riendas, Kai puso a su caballo a un galope constante, permaneciendo silente mientras Sir Hector cabalgaba cerca de él. «Kai, ¿tú?», Sir Hector preguntó inquisitivamente antes de suspirar. Kai miró a lo lejos y vio la escena en la que Arturia repentinamente chocaba contra Merlin, enviando al hombre a volar con una expresión de asombro en su rostro. A pesar de la violencia del acto, Merlin no estaba realmente herido, y la sonrisa en el rostro de Arturia era todo lo que Kai necesitaba para justificarse. «No es realmente justo, padre», Kai dijo solemnemente, una rara seriedad en su rostro. Él y Sir Hector tenían sus caballos galopando cerca del frente del grupo en movimiento para que su discusión no se pudiera escuchar a menos que uno aguzara el oído, en cuyo caso, Kai siguió siendo cuidadoso con sus palabras. Reduciendo el paso de sus caballos, los dos se calmaron a un suave trote. Ella está trabajando tan duro para reconocer que las expresiones que una vez hizo en Rohan están comenzando a desvanecerse. Donde quiera que va, está bajo el escrutinio de cientos de hombres y criados, y ni una sola vez puede relajarse a menos que el sueño se la lleve. Kai frunció el ceño. Solo el sonido de los cascos del caballo en el camino de grava se podía escuchar entre los dos en este momento. Sir Hector no tenía nada que decir. Después de todo, había notado exactamente de qué estaba hablando Kai. Sí, eso es cierto. La mirada de Sir Hector se volvió un poco abatida. Sin embargo, este es el camino que eligió seguir. Si eso significa perder quien es para convertirse en algo que otros hacen de ella, entonces es realmente un rey al que quiero admirar. Shirou es un buen chico, ¿no? Kai habló desde el corazón. Él la hace feliz. Yo lo he visto, y tú también. El viejo mago probablemente sabe lo mejor de todo, asumiendo que su reputación como vidente es creíble.
Sir Hector recordó a qué se refería Kai en sus momentos de indecisión. Shirou estaba allí cuando ella estaba en problemas, o incluso tenía la más pequeña de las emergencias, él también estaba allí de hecho, pensando en todo ahora, siempre había estado ahí para ella. Sir Hector podía recordar el tiempo que pasó Shirou en Bristol, le preparó la comida, entrenó con ella, le enseñó sangrado por ella y, a su vez, había crecido para devolver tales acciones, pero nunca pudo expresar un deseo que claramente tenía, condenado a enterrarlo para siempre dentro de ella. Las manos de Sir Hector se cerraron en puños antes de soltarlos. Nada es verdaderamente justo en la vida, dijo finalmente Sir Hector. La caída de Uther fue la misma. Sir Hector puso una mano sobre el puente de su nariz, mientras se estabilizaba sobre su caballo. Sin embargo, en estos tiempos de crisis, los señores y el pueblo necesitan un rey bajo el cual unirse. El símbolo de nuestro soberano que nos llevará al camino de la victoria. Kai resopló burlonamente, la irritación que sentía no era algo que pudiera describirse fácilmente. ¿Quién dice que necesitamos un rey? ¿No puede una reina guiar a su pueblo también? Kai dirigió una mirada a Sir Hector, el movimiento reveló su sinceridad. Padre, crecí con ella. Y aunque a veces ha sido una mocosa, peleando con cerdos e incluso ordenando a ese caballo de mierda que me cuelgue de una pata, sé con certeza que no lo hace. No merezco esto. Si ella era exactamente como era antes de conocer a Shirou, entonces tal vez podría aceptar lo que quiere hacer por nuestro país y nuestra gente, pero ahora, Kai se calló antes de que él apretara los dientes. ¿Cómo crees que se sentirá cuando la inviten al matrimonio de Shirou y alguna otra mujer? Incluso si Kai ya se sentía indignado y abatido por la situación, Sir Hector lo estaba aún más después de haber criado a Arturia cuando aún era un bebé. Sin embargo, Sir Hector permaneció en silencio. Kai reflexionó sobre sí mismo por un momento, una pequeña sonrisa elevándose y apareciendo en sus labios mientras volvía su atención a Arturia, quien ahora estaba reprendiendo con vehemencia a Merlin, quien parecía como si hubiera sido agraviado. Gran Bretaña no necesita un rey. Todo lo que necesita es un gobernante digno para guiar a su gente. Un rey y una reina no son diferentes, al menos para mí. Kai se calló, sin hablar durante un rato. ¿Es por eso que manipulaste a Arturia usando su propio sentimiento para perseguirlos? Sir Hector preguntó lentamente. Un temblor recorrió la espalda de Kai, pero la expresión del rostro de Kai era resuelta. Porque mi hermana también se merece la felicidad. E incluso si es fugaz, ¿qué más puedes esperar que haga un hermano? Kai respondió. Sir Hector cerró la boca, incapaz de decir nada. No sabía cuándo, pero el hijo que crió finalmente había crecido. En el rostro de Sir Hector se apreciaba un cierto orgullo que un padre solo podía sentir. Un niño se había convertido en un hombre. Hijo mío, la luz de mis ojos. Y mi hija, la esperanza de mi vida. Sir Hector cerró los ojos después de mirar una vez más a Arturia suspirando, sintió un cierto tipo de contenido que no pensó que volvería a sentir. Mi querido rey Uther, tu caballero ya no se arrepiente. Para cuando Arturia terminó con Merlin, Shirou se sentía mal por el hombre. No importa cómo fue su actuación contra los goblins hace varias horas, no significaría nada ya que Merlin estaba indefenso contra Arturia. Cuidando el hematoma que se estaba formando lentamente sobre su cabeza, Merlin realmente se sintió agraviado. No había hecho nada malo, simplemente se detuvo a charlar con una señora mayor y su hermana menor de una caravana antes de discutir ciertos asuntos con Shirou. Al final, fue embestido por un caballo, luego Arturia se lo llevó al bosque donde nadie podía verlos. En el bosque, nadie puede oírte gritar, o al menos así pensaba la mayoría de los nativos, porque incluso si escucharan un grito, ¿por qué harían todo lo posible para ayudar a un extraño y potencialmente provocar un desastre sobre sí mismos? Esto era especialmente cierto para la mujer con la que Merlin estaba hablando, cuyo rostro palidecía a cada segundo. Solo sería más tarde que Merlin podría liberarse un poco. La situación actual es demasiado injusta para cuando Merlin y Arturia regresaron, la dama con la que Merlin había estado hablando había desaparecido hace mucho tiempo con su hermana junto con las caravanas. Me han hecho daño. Alguien ha manchado mi buen nombre, se quejó Merlin bajo la mirada de Arturia. ¿Quién era? Dímelo para que este gran mago pueda llegar al fondo de esto. Te juro que nadie podrá escapar cuando hablo en serio. Cuando hablo en serio, hasta me asusto. Arturia no quería más tonterías de Merlin y decidió pararse al lado de Shirou, con los brazos cruzados y una expresión desagradable en su rostro. ¿No te has acostado allí el tiempo suficiente, profesor? Llamó a Merlin. Ni siquiera dar una mano, o mis queridos estudiantes ya me están descartando. No tengo más remedio que abandonarme a una vida de vagabundo. Ser verdaderamente libre y, Merlin, ¿qué pasa? Arturia interrumpió.
Merlín se desinfló, suspirando mientras recogía su bastón y miraba intensamente a Arturia. La solemnidad en sus ojos borró por completo cualquier imagen que Arturia tuviera de Merlín hace apenas unos momentos. Esta fue la verdadera apariencia del que se llama el mago más grande de la era. Este asunto no es algo en lo que el futuro rey del país deba involucrarse. ¿No es tu deber estar unificando las tierras en este momento? Merlín se encogió de hombros. Supongo que realmente no importa si solo te informo de lo que está pasando. Esto en realidad tiene más que ver con Shirou allí. Al escuchar su nombre, Shirou prestó mucha atención. Nunca se suponía que las especies fantasmales hubieran aparecido en esta línea de tiempo, e incluso si las hubiera, no debería haber habido esa cantidad de goblins presentes. Simplemente fue demasiado. Entonces las consecuencias van a ser mucho más que la ruina de este reino. Comenzaría una extinción masiva como nunca antes se había visto. No quedará ni un solo hombre con vida. No había mentiras ni fluctuaciones en la voz de Merlín mientras hablaba, sin importarle ni siquiera haber explicado con tanta indiferencia un medio para la destrucción de la raza humana. ¿Y Shirou tiene que ver con esto? ¿Por qué? Arturia preguntó. La expresión se oscureció. Tenía el ceño fruncido y su preocupación era difícil de ocultar a pesar de sus esfuerzos por ocultarla. Merlín frunció el ceño, pero finalmente la expresión pasó. Él es un Ashton, y ese nombre tiene cierto peso para aquellos que viven en el reverso del mundo. Después de todo, en el reverso del Sid del mundo, no hay humanos, no hay voluntad de la humanidad que haya trabajado para empujar fuera de las especies fantasmales. Pero hubo un momento en el que un humano, un linaje familiar de ellos pudieron pasar. Los Ashton. E incluso hasta el día de hoy no sé cómo. La respuesta está, por lo tanto, oculta en la ascendencia. La ascendencia de Shirou. Shirou siguió sus labios, pero finalmente abrió la boca para hablar. Eso debería ser imposible, dijo con certeza. No soy un Ashton. Él dijo. La admisión fue recibida con silencio, y solo Arturia reaccionó. Su expresión mostró su sorpresa e incredulidad. Ella siempre había creído que él era un Ashton, y ahora el mismo Shirou admitía que no lo era. Algo parpadeó en la mirada de Merlín, pero sus siguientes palabras dejaron a Shirou anonadado. Fuera de cuestión, dijo. Si realmente no eres un Ashton, ¿por qué esos goblins dirigieron su atención solo hacia ti? Están devolviendo lo que se estableció desde tu nacimiento. El pacto hecho con las bestias de la manada de sangre. No confundirían un objetivo. Eso es. Shirou no tuvo palabras para responder. Los goblins de hecho se fijaron en su persona cuando aparecieron por primera vez. De hecho, probablemente fue por él que rodearon el área con Arturia y el resto. ¿Puede garantizar con seguridad que no es un Ashton? Merlín preguntó más. Shirou se quedó en silencio. Él mismo sabía que no podía garantizarlo. Después de todo, incluso como era ahora, nunca había sabido quién era antes de que ocurriera el fuego Fuyuki. Por lo tanto, no había certeza por mucho que pensara lo contrario. Durante el asesinato de Ashton, no deberías haber sido más que un niño. ¿Puedes recordar algo sustancial? Preguntó Merlín. Una vez más, Shirou no tuvo respuesta. Ni siquiera podía recordar ningún tipo de recuerdos que pudiera haber tenido. Entonces no lo recuerdo. No, no es que no pueda recordar, es solo que no tengo ningún recuerdo de eso, dijo Shirou. Merlín frunció el ceño al escuchar esa respuesta antes de que el hombre posara una mano debajo de su barbilla. Esto hace las cosas mucho más difíciles, murmuró Merlín. Aún así, había una luz extraña en sus ojos. Solo hay un par de puertas que permiten que uno entre en el reverso del mundo, pero esas puertas están fuertemente protegidas por cosas llamadas anclas. Estos anclajes unen el planeta para asegurar que el mundo de los humanos en la capa más externa del mundo no pueda ser destruido por aquellos en el reverso. Debido a que muchos residentes del reverso pudieron atravesarlo, entonces debe haber un debilitamiento en uno de estos puntos de anclaje. Y los Ashton son los principales culpables. ¿De qué otra manera se puede ingresar al reverso sin alterar de alguna manera uno de estos puntos de anclaje? Normalmente esto debería ser imposible, pero independientemente de cómo hayan podido hacerlo, solo significa que se ha creado una ruta para que la sigan los que están en el reverso. Merlín miró fijamente a Shirou. Shirou le devolvió la mirada. Y tú, Shirou mi alumno, debes encontrar una manera de arreglar esto antes de que sea demasiado tarde, dijo Merlín. No puedo ser de mucha ayuda en este asunto, ya que soy simplemente un observador. E incluso entonces, si ayudo, podría llamar la atención de algunos de los menos sabrosos dentro del reverso. Entonces, el odio no solo proviene de este lado del mundo, murmuró Arturia. ¿También hiciste enojar a alguien contigo del otro lado? Merlín apartó el tema. Independientemente, solo un Ashton debería ser capaz de descubrir qué es lo que hay que hacer.
Shirou cayó en la contemplación. Lo que Merlin dijo tenía que ser tomado en consideración, y él mismo sabía que ya había estado hablando de este asunto durante demasiado tiempo. Si lo que dijo Merlin era cierto, entonces tendría que detener esto. Tal asunto no ocurrió en la línea de tiempo original de Arturia, pero es cierto que esta situación podría tener que ver con él, por lo tanto, asumiría la responsabilidad para que Arturia no sufriera ningún daño. Entiendo, dijo. Me iré mañana entonces. Merlin asintió con la cabeza. El mejor lugar para buscar pistas es probablemente la mansión Ashton. Puede que haya sido abandonada, pero siempre quedarán rastros de magia en el taller de un mago. Aún así, debes prepararte de antemano. Al decir eso, Merlin vio como Shirou asentía en comprensión. Hizo una reverencia a Arturia y luego se despidió montado en el caballo provisto para él. Shirou se alejó con la espalda recta, determinación en sus ojos. Mientras tanto, Arturia, el que solo había estado escuchando, era el más angustiado de todos. Desde el momento en que Merlin dijo que Shirou tendría que resolver esto, ella ya se estaba poniendo nerviosa. El hecho de que Merlin dijera que no iba a ser de mucha ayuda para Shirou solo empeoró las cosas. Pensar en ello, todo de lo que Merlin estaba hablando estaba relacionado con esos monstruos de los que Kai le había hablado una vez cuando era niña, las que se esconden debajo de su cama y las del tamaño de una casa. Si Shirou iba a enfrentarse a tales criaturas, ¿cuáles eran sus posibilidades de ganar? Pensando en la bestia de su infancia, su cuerpo se estremeció involuntariamente por el trauma de ese entonces. Él había estado tan quieto de espaldas, la sangre goteaba sin cesar mientras ella lloraba, mientras lo llevaba de regreso a su casa. Incluso entonces, él todavía no se despertó, y todo lo que ella pudo hacer fue culparse a sí misma. Ella era rey y ahora ella había desenvainado la espada en la piedra. Sin embargo, ¿por qué se sentía tan vacía a pesar de comenzar finalmente el camino hacia un futuro próspero para su propia gente? Arturia. Todavía podía recordar la forma en que la había llamado por su nombre en numerosas ocasiones. El cuidado, la preocupación y el impulso incesante de proporcionar todo lo que pudiera por ella. Y luego vio cómo esa espalda solitaria se desvanecía en la distancia. No fue justo. La voz en su cabeza gritaba injusticia. ¿Por qué te convertiste realmente en rey? Yo soy tu caballero. Sentencia tras sentencia la golpeó en un bombardeo interminable que acabó con su condena. Antes de que ella se diera cuenta, estaba respirando con dificultad, una fina capa de sudor sobre su frente, mientras las nubes oscuras se transformaban en un cielo oscuro al atardecer. Soltando el aliento, había estado conteniendo, luego se sintió perdida sin saber qué era lo que debía hacer. Sacar a Caliburn había requerido su total convicción, y era un acero inflexible. Lucharía contra los sajones y llevaría la paz al reino. Sin embargo, a pesar de todo, siempre imaginó a Shirou a su lado. Se mordió el labio, pensamientos en un revoltijo. El deber de un rey no es solo para con la gente de uno, dijo Merlin. El propio mago no se había movido ni un centímetro de cuando Shirou se había ido. En cambio, se había quedado, viendo cómo Arturia debatía consigo misma. En este momento, no eres apartamento para ser rey. Las palabras de Merlin fueron como un trueno en los oídos de Arturia. No sabes el camino que deseas tomar. No, más exactamente, no puedes elegir lo que tu corazón desea, o lo que la gente necesita para su salvación. Ambas son opciones igualmente pesadas. Merlin hizo girar su bastón. Y motas de polvo brillante estallaron en el aire como una nube. Este polvo brillante tenía un color blanco pálido y su grosor se adelgazaba a medida que giraba en el aire e iluminaba el área. La intensidad era como la de una suave fogata que iluminaba los rostros de Arturia y Merlin. ¿Con qué propósito tomas esa espada? Es una pregunta a la que tú mismo tendrás que encontrar la respuesta. Nadie podrá ayudarte, ni siquiera mi guía lo hará. Porque al final, ningún objetivo puede lograrse sin un 100% de seguridad de éxito. Y esa seguridad es lo que se conoce como autoconfianza. Joven Arturia, te he enseñado todo lo que sé sobre el arte de los magos para prepararte para situaciones inesperadas. Incluso entonces te he enseñado un par de cosas sobre la espada, pero de ninguna manera te he enseñado lo que debe considerarse correcto y mal. Pase lo que pase, fuiste tú quien preví liderar el futuro de esta tierra. Pero a partir de ahora, tú mismo debes experimentar eventos y oportunidades que te ayudarán a encontrar lo que estás buscando. Pero no puedo, no hay tiempo para hacer esas cosas, razonó Arturia. Tenía muchas cosas que hacer ahora que había sacado a Caliburn. Merlin negó con la cabeza. El maestro puede ayudar a llevar las cargas del estudiante. Diciendo eso, Merlin levantó un dedo y creó una muñeca del tamaño de Arturia con madera y enredaderas. Una vez cubierto con una armadura, nadie sería capaz de notar la diferencia. Y además, es muy sencillo alterar la voz.
Deje la unificación de la tierra en manos mías y de Kai. Nos ocuparemos de los sajones en su ausencia, así que estar tranquilo. Arturia pronto se quedó en silencio para escuchar. Esta era la costumbre cuando su maestro Merlín le estaba enseñando. Ella era la imagen misma de una estudiante que espera ser enseñada con la mayor diligencia. Déjame decirte esto de nuevo. Hasta que encuentres tu verdadero propósito, no eres apartamento para ser rey, dijo Merlín. Con un toque de su bastón, la luz proveniente del polvo brilló con un brillo amarillo apagado antes de que toda la nube se uniera alrededor de Arturia. Un grito de sorpresa salió de su boca cuando la luz comenzó a girar salvajemente a su alrededor, dejando solo su rostro visible desde la tormenta. Merlín suspiró, pero al momento siguiente soltó una sonrisa irónica. El chico realmente trabajó rápido. Por lo tanto, supongo que sería mejor si hicieras un viaje de entrenamiento antes de tomar la corona, ¿no crees? Cuando llegó la mañana del día siguiente, ya había noticias de la victoria liderada por Kai y Loradinak para apoderarse de la fortaleza sajona. Fue un golpe moral para otros sajones de la zona, pero era información que los que quedaban en el territorio de Loradinak necesitaban para levantar el ánimo. Y a pesar de todo, tanto el pueblo como los bardos viajeros cantaban alabanzas al nuevo rey. Shirou, por su parte, estaba ocupado haciendo otras cosas. Terminó de asegurarse lo último que necesitaba antes de partir. Viajaba ligero, así que lo máximo que traía eran raciones para comer y además, si realmente tenía hambre, la caza no estaba descartada, más bien, fue el más práctico. Efred graznó mientras se acercaba al pájaro en llamas, y estaba claro que Efred estaba emocionado de regresar a la mansión Ashton en Bristol. Con respecto a regresar, estaba un poco preocupado por lo que encontraría, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Siempre había algo en el lugar que lo atraía allí. Quizás ni siquiera fue una coincidencia cuando se tropezó con él. En primer lugar, independientemente, había terminado de descansar y solo tenía que despedirse antes de irse. Ya lo había hecho por Sir Hector, Kai, Bedivere y algunos de los otros caballeros con los que estaba familiarizado, pero, curiosamente, Merlín y Arturia no estaban por ningún lado. No importa cuánto lo intentó, simplemente no pudo encontrarlos. Los dos ni siquiera parecieron felicitar a Kai por su papel en la captura de la fortaleza sajona. De hecho, se sentía como si estuvieran evitando a todos por alguna razón u otra. Incapaz de encontrarlos, se resignó a irse sin despedirse de ellos. Bueno, al menos estuvo con ellos el día anterior, así que eso podría contar como algo. Colgando sus pertenencias a una correa sobre su pecho y cintura, comenzó a subir a la espalda de Efred cuando sus oídos se animaron por un ruido repentino. Era un chasquido que no había oído desde el siglo XX, el chasquido de los tacones. Girando la cabeza detrás de él, su alma pareció abandonar su cuerpo ya que no podía creer lo que estaba viendo directamente frente a él. ¿Esto era realmente Arturia? Nunca antes había vislumbrado una forma así en los recuerdos de Arturia, pero ahora estaba claramente delante de él. Su boca se secó de repente. Él, sin darse cuenta de que en realidad estaba medio abierto, pero eso no importaba. Las mejillas de Arturia estaban enrojecidas, ya que nunca antes había usado un atuendo así y esta también era la primera vez que Shirou la veía usar tal cosa. Sin embargo, por alguna razón, al ver la expresión del rostro de Shirou, una sensación de mariposas en el estómago hizo que un calor se extendiera por su cuerpo. Llevaba un elegante vestido de una sola pieza de color blanco pálido adornado con una cintura acorazada con forma de pétalos de flor. Las medias blancas le subieron por las piernas deteniéndose justo cuando llegaban a la mitad de los muslos. El vestido caía sobre ellas. Una cinta negra en la parte de atrás de su cabeza ataba su cabello en una larga cola de caballo que caía como un río por su espalda. Sus dos hombros estaban expuestos, revelando una piel suave e inmaculada que se enrojecía lentamente a medida que Shirou se encontraba mirando. Tal vez consciente de su mirada, Arturia tiró de sus hombros mientras juntaba sus manos frente a ella. No fue mi idea, dijo de inmediato. Era de Merlín. Merlín, agradable. Shirou negó con la cabeza por la repentina exclamación y se compuso, o al menos lo intentó. Ella era demasiado hermosa y cuando se contrastaba con el saber erguido que conocía, solo hacía de esta nueva visión algo que quería grabar directamente en su mente. Sin embargo, solo forma el diseño. Pensé que estabas tratando de ocultar tu género. Arturia se sonrojó sintiéndose demasiado cohibido. Le dije lo mismo a Merlín, pero él insistió en que nadie sería capaz de relacionar al rey que sacó a Caliburn con lo que estoy usando ahora. Merlín definitivamente tenía razón, Shirou tuvo que admitirlo. Tal vez debería pedir la opinión de Kai, murmuró Arturia. Shirou negó con la cabeza. No tienes que hacerlo. Es hermoso para ti.
Arturia miró hacia otro lado, sorprendido sin palabras mientras Shirou sonreía en su dirección. En este punto, ella todavía no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, pero lo que su corazón le decía que hiciera no podía ser más claro en este momento. Voy contigo, dijo sin lugar a debate. Shirou tenía la lengua trabada. En general, habría tenido una respuesta rápida para contrarrestar, ya que nunca la pondría en peligro voluntariamente. Sin embargo, en este punto, estaba demasiado sorprendido después de ver lo que estaba usando Arturia para siquiera formular una respuesta. Para cuando se recompuso, Arturia ya se estaba acomodando en la espalda de Fred, y le hacía señas para que se diera prisa. Un brillo en ella que Shirou no había visto desde los días despreocupados de su infancia. Sin embargo, no se movió durante mucho tiempo. Aturdido como estaba con su resplandor y la sonrisa que floreció en su rostro que se parecía a la del más encantador de los lirios.